Bueno, pienso que vale la pena rememorar este momento histórico en el cual Colombia ayer tuvo digamos que un evento bastante significativo. El presidente de Colombia, que antiguamente fue un revolucionario que nunca tomó las armas, valga aclarar eso, y otra persona que en su momento también, hace más o menos de 20 años y un poco más atrás, fue uno de los grandes expropiadores, amigo del gobierno de entonces, y más aún amigo del gobierno del 2002 al 2010, o sea, ya sabemos de quién se habla. Y estas dos personas, o sea, el presidente actual y este hombre se dieron la mano ayer digamos, en reconocimiento primero de las víctimas, de pedirle perdón a las víctimas, y más que pedirle perdón a las víctimas, auspiciar ese momento de saber la verdad, de tener la verdad sobre un conflicto armado. Pero más allá de eso, o sea, lo más histórico aún es que llega un ex paramilitar, ya un tipo que pagó su pena y que aún a la justicia colombiana le debe muchas cosas, pero que se van a ir dando a medida que el proceso se vaya dando. Ayer, lo más importante para destacar, se entregaron más o menos 8.534 hectáreas a población campesina, y se presume que más o menos en el mes de octubre se entregarán alrededor, o se devolverán, la palabra es devolverán, se devolverán alrededor de 50.000 hectáreas en ese valle que es el Córdoba. ¿Y por qué es tan importante el Valle del Córdoba? O sea, ¿por qué es tan trascendente para los terratenientes este lugar? Resulta que Colombia hay cinco lugares que pueden ser despensas en el mundo de alimentos. Oiga pues, despensas de alimentos en el mundo. Ucrania es uno. Y les queda la tarea de averiguar los otros dos, porque otros dos están en Colombia. O sea, esa tierra es lo que llamamos los lugares más ubérrimos del mundo, o sea, los lugares donde se puede producir comida y no poca, rápidamente. El Córdoba tiene el valle del río Sinú y el valle del río San Jorge, así como la antigua Mesopotamia creció en el medio del valle del río Tigris y el río Éufrates. O sea, allá también, ese es otro de los lugares. Bueno, ahí se los conté. Ese es otro de los lugares también donde prácticamente se hizo la civilización del mundo, de este lado del mundo. Lo que es el Córdoba, toda esa sabana cordobesa, todos esos valles, ahí también hay una gran posibilidad y una gran potencialidad para producir alimentos. Por eso es que esa tierra se la han disputado tanto. Por eso es que esa tierra vale tanto y ha sido, digamos, un bastión lastimosamente de violencia en el país. Bueno, ayer se devolvieron 8.000 hectáreas y posiblemente en octubre se van a devolver otras 50.000 hectáreas. Un detalle importante que quiero que quede en la cabeza de ustedes: ese valle es importantísimo por lo que les acabo de decir. De hecho, está probado de que en ese lugar se puede más o menos cultivar la comida para el resto de Sudamérica. Y nosotros la hemos utilizado en ganadería extensiva y palma de aceite. Hasta ahí les cuento. Y el otro detalle que es un poco más, digamos, que uno le da vergüenza contar, es que en el momento de justicia y paz, el señor Don Berna entregó un apartamento en el Poblado. Ese apartamento está evaluado más o menos, bueno, no voy a decir cuánto, imagínense que es en el Poblado, pero un señor que estuvo preso por conformación y auxilio a grupos paramilitares, apellido Uribe, primo del ex innombrable, primo de él. Ese señor pagó su condena y le dieron una casa por cárcel. ¿Y qué es lo más bonito? Que hace muy poco nos enteramos de que este señor ocupa ese apartamento que entregó Don Berna para reivindicarle el derecho a las víctimas, y a su vez para las indemnizaciones que se pretenden la entregó Don Berna. Ya ustedes saben quién es Don Berna, y nos encontramos de que este señor está ocupando el apartamento. Qué belleza, ¿sí o no? Ese señor antiguamente fue senador de la República, y es más, en su momento fue presidente del Senado. Es que a nosotros nos toca tragarnos unas cosas que de verdad, no, por favor. Y para cerrar, ya, nos tocó chuparnos el palo a los medellinenses sobre todo, pero eso se extiende a todo Antioquia. Nos tocó chuparnos de que este señor alcalde de Medellín, que va a ser otro innombrable, pues vendiera un porcentaje de EPM a los que temíamos que se las iban a vender. Se la vendieron y ya yo lo dije, es de conocimiento, pero la gente se quedó calladita con ello. Una empresa que produce más o menos 3.6 billones de pesos al año, este señor la vendió en más o menos 1.5.
De ese tamaño es la situación. De ese tamaño es la situación y a su vez asuntos que a la población colombiana no le cuentan mucho. Y bueno, y por último, empezó el juicio contra un señor que ustedes saben quién. Un señor que se pasa dando charlas de moral, de ética y de buen gobierno en las universidades, pero ha sido la mayor vergüenza que le haya pasado al país. Ahí les dejo, quería contarles esta historia, así brevemente, estas pequeñas noticias. Entonces, para que ustedes piensen y obviamente decidan cómo se debe decidir.